qué bueno es tener a un científico como el doctor Jesús Félix Iglesias en función casual de superintendente de salud y riesgos laborales, pero en razón total de ciudadano del país. Bienvenido. Muchas gracias por ese piropo, ¿verdad? Porque realmente es un gran piropo, pero aquí estamos. Más que merecido. Doctor, tenemos, primero, antes de entrar en los conflictos, porque los conflictos son las circunstancias de la vida. Lo que queda es lo otro. ¿Cómo ve el doctor Félix Iglesias la salud del país después de tanto tiempo, con toda esa visión y esa experiencia en este momento en la nación dominicana? Mira, la salud nunca ha estado bien del todo, pero ha mejorado notablemente en los últimos años. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en la salud un sistema de seguro social que solamente abarcaba el 7% de la población, de trabajadores que ganaban hasta 4,000 pesos. Y ese trabajador, que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no incluía ni a la pareja ni a los hijos. Era un sistema de seguro social muy limitado, que no tuvieron la visión de irse ampliando conforme con las necesidades de la familia y del país. Y de ahí, cuando se hizo la sustitución del obsoleto Código Trujillo de Salud a una nueva Ley General de Salud, que es el marco del sistema de salud, y luego la promulgación de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, mucho se ha avanzado. Desde un 7% que tenía la población asegurada, hoy tenemos el 98.2% de asegurado. De una, y aquí lo traje, de una afiliación total de 10.443.537 habitantes, tenemos en el régimen contributivo 4.568.910 personas, que son el 44% de la población. En el régimen subsidiado tenemos unos 5.770.201 afiliados, para un 55%, y en los planes especiales de jubilados y pensionados, 104.426 afiliados, para el 1%. Es decir, de un 7% a 98.2% de asegurados es mucho lo que hemos avanzado. Y después entonces podríamos estar analizando otros datos. Bien. Anibel Carrosario. Bueno, hecha esa pregunta que sirvió, si se quiere, de introducción de lo general que es la salud, detenernos entonces en la seguridad social y de manera particular en el conflicto con el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano, o los médicos del país, son una pata importantísima en el sistema, y desde hace varios meses están renuentes a acoger una serie de directrices de la seguridad social, desde lo que le pagan a ellos por consulta hasta el otorgamiento de lo que podríamos decir una matriculación o una certificación de parte de las ARS. O sea, para yo indicar una receta que me la cubra el seguro, no es solo que debe ser un médico, sino un médico que esté afiliado a determinada ARS, entre otras situaciones que ha denunciado el Colegio Médico. Hubo una resolución del Consejo de Seguridad Social, pero el Colegio Médico dice que no la va a aceptar, que no está de acuerdo. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, yo creo que las opciones son aceptarlas, porque
en la Ajá. seguridad social. Pero ellos dicen que no, doctor. Bueno, Y son ellos los que no aceptan el seguro y me obligan entonces a mí a pagarle en bueno, efectivo. lo que sucede es lo siguiente. Una cosa es la seguridad social y otra cosa es el sistema de práctica privada de la medicina. Y ellos lo que quieren, algunos, no todos, pero algunos quieren que la seguridad social sea como el amuleto para ellos seguir su práctica privada. Es decir, si yo cobro 3,000 pesos por una práctica privada y el seguro social me da 500, yo le voy a cobrar de copago 2,500 pesos. Y eso no es posible en un sistema de seguridad social. Por eso dije que el 44% de la población está asegurado en el régimen contributivo. Y eso, ese 44%, el promedio de salario son 29,927 pesos. Vamos a redondearlo por 30,000 pesos. Eso es ese es el promedio de salario. Entonces, ¿qué hace la tesorería de la Seguridad Social? Recibe un monto, 9.58, que es lo que paga el empleador y el empleado para el régimen contributivo, y lo que él recauda, lo que se recauda, se va a la tesorería de la Seguridad Social y hay un cápita. Y esa cápita es de 1,490 pesos por afiliado. Entonces, esa cápita se le entrega a las aseguradoras de riesgo de salud. Y las aseguradoras con esa cápita hacen un acuerdo de pago con con los médicos y clínicas y centros de diagnóstico y laboratorio. De esa cápita, el 10% es para la administración de esa cápita o del sistema. Del sistema. ¿Verdad? El resto es para pagar honorarios médicos, hospitalización, cirugía, rayos X y todas las imágenes que haya y las medicinas de alto costo. Actualmente, en las aseguradoras de riesgo de salud para el año 2022, tenemos un gasto, vamos a llamarlo así, de más del 90%. Eso es para este año, O sea, 2023. Para el 2022. Entonces, tú no puedes, si eso es el recaudo, bueno, pues el recaudo hay que dividirlo entre 4 instituciones. Todas las instituciones han pedido un aumento, ¿verdad? Sin embargo, cuando se hicieron todas las formulaciones habidas y por haber, porque te quiero explicar otra cosa. ¿Qué es lo que es el Fondo de Cuidado de la Salud? Se hace un recaudo y se dispersa ese recaudo. Si en ese mes, en el recaudo es mayor que la dispersación, sobra un dinero y ese dinero la tesorería ha creado el Fondo de Cuidado de la Salud. Ese Fondo de Cuidado de la Salud hoy tiene 6,000 millones de pesos aproximadamente. ¿Para qué son esos 6,000 millones de pesos? Si se aumenta, como se aumentó ahora mismo, la cápita, no es que el empleador y el empleado va a pagar más por ese aumento de cápita, sino que se coge del Fondo de Cuidado de la Salud. Y lo que el fondo podía coger era más o menos 55 pesos por afiliado y las ARS pusieron 19 pesos adicionales, que eso hacen 80 y pico de pesos. Pero, doctor, Entonces, con ese dinero se dividió, se dijo, bueno, ustedes están pidiendo un 15% de aumento, nosotros le podemos dar
por ejemplo, a los centros de diagnóstico, 7%. El laboratorio también pedía otros 15 o 20%. Señores, lo que da es para nosotros aumentarle un 7%. A las clínicas, bueno, querían un 20%, bueno, quedaron en un 15% para internamiento y cosas de esas. Y los médicos, que fueron lo que más se le aumentó, lo que daba el fondo era para un 20% en consulta, pero se le aumentó de a 1.500 pesos las interconsultas, que eran de 1.080. No daba más el fondo no da más. Entonces, se hizo una comisión especial con 2 ministros, el ministro de Trabajo y ministro de Salud. Pero a todas las reuniones del Consejo Nacional de la Seguridad Social iban los empleadores, los trabajadores y el resto de que conforman el Consejo de la Seguridad Social. Doctor, pero usted dice que no va a pagar el afiliado Capita. Sin embargo, la resolución 563-01 establece que la vamos a tener que pagar por los adicionales que tengamos. ¿La está pagando el afiliado, doctor? Adicionales. Ah, pero lógico. Y si yo tengo a mi esposa, si yo tengo a mi mamá, ¿le estoy pagando, doctor? Bueno, pero eso es... Y a mis hijos, doctor, le estoy pagando. No me digan que yo no voy a pagar nada, doctor, no, que eso no es así. No, la Capita no tiene que pagar el Lo dice la resolución. El aumento de Capita es con el Fondo de Cuidado de la Salud más lo que ha aportado la Y si yo tengo un adicional, bueno, tengo que pagarlo. Si tiene un adicional, tiene que pagarlo. Pues la estoy pagando, doctor afiliado. Bueno, pero esa es la seguridad social. Pero ¿De díganos, dónde se va a sacar el dinero si no es así? Doctor, con relación a eso mismo que dice Bernardo, y es obviamente ante la resolución que usted dice que hay que cumplirla, que fue lo que se resolutó y que los médicos tendrán que ajustarse a ella. Los médicos tienen su método, y usted lo sabe, que tienen su método de cómo decir que no y cómo arrodillar a la población en primer lugar y en segundo lugar a veces a las autoridades. Pero con relación al tema de la Capita, me gustaría entonces entrar en el punto donde usted dice que el Fondo para Cuidado de la Salud tiene alrededor de 6.000 millones, si no me equivoco. Sí. Esos 6.000 millones en ahorro que está teniendo el sistema, eso significa que de igual manera o el pago que está haciendo el asegurado es excedente o al final no se está repartiendo como debe de repartirse. Porque es justo ahora cuando ustedes a lo mejor hacen esa aclaración de ese fondo, que se le está cobrando un dinero a la sociedad dominicana a través del mismo sistema y que al final ese dinero, además de lo que cobran las ARS, el sistema como tal, el Estado, está sosteniendo y guardando unos ahorros que al final no entiendo para qué le está ahorrando eso el sistema al afiliado cuando al fin y al cabo tampoco se puede compensar en servicio. Fíjate, el mes pasado sí, hubo más erogación que lo que se recogió. ¿Y de dónde se pagó? De ese fondo. Cuando vino la pandemia de COVID que nadie esperaba, sí, ese fondo sirvió para poder solventar una serie de gastos enormes a través del Fondo de Cuidado de la Salud. O sea, que esa es una eventualidad permanente. ¿Lo contempla la ley, doctor? En el sistema. Hace 16 meses sí, se le aumentó a los médicos un 20%. Y ese aumento del 20% fue a través del Fondo de Cuidado de la Salud. Es decir, ese fondo sirve para eso, para que cuando el recaudo sea menor que lo que tenga que gastar, haya un dinero para una emergencia. O sea, Es un fondo de contingencia. Es un decir. fondo de contingencia. Doctor. Entonces, Sí. el exceso de 60% de aumento, que fue lo que pidió el Colegio Médico, con 6.000 millones de pesos no es posible. Además de cumplir con los pedidos de las clínicas, de los laboratorios y de los centros de diagnóstico. Eso es imposible. Y se le explicó en pantalla
cómo estaba, cómo es la distribución, todo. Y cada vez que se le explicaba, no fue en una ni en dos ocasiones, que se levantaban sin decir ni una palabra y se iban. Doctor, O sea, nunca hubo sentado una discusión seria y profunda de discusión de costos. doctor, estamos Y frente a una situación. a todo esto no hay garantía tampoco de los copagos indebidos, que todos sabemos. No, porque eso aquí no, aquí las autoridades, que en este caso entran ustedes como Superintendencia de Riesgo de Salud, tampoco el pueblo dominicano, lamentablemente, está como el huevo. O sea, si le aumentan la cápita para sus dependientes, tiene que pagarla, porque es peor quedarse sin seguro. Pero si los médicos se rebelan ante el sistema, también es el huevo, porque al final tiene que salir a pagarle lo que el médico diga. Y aún todavía ustedes haciendo ese aumento a los médicos, tampoco tenemos ninguna garantía. De nada. Y esto ahí, más que un llanto y un lamento, es una pregunta. ¿Qué va a hacer el pueblo dominicano ante esta realidad Bueno, de la demanda de los médicos y el tema del copago, que a nivel que aquí lo trató de una manera bien ferviente con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el cual dijo que el médico va a cobrar a según su criterio, y que eso hay que compararlo con todo el dinero que gasta la mujer dominicana en el salón de belleza? ustedes saben que la ley de seguridad social dice que la puerta de entrada es el primer nivel de atención. Sin embargo, el primer nivel de atención no ha podido iniciarse. No es ni ventana. No ¿Eh? es ventaja. Ni ventana. No Pero es por culpa de las No es puerta autoridades, de doctor. entrada. No, lo que dice a nivel que no es solo que no, No es puerta es de ni- entrada. no es ni es ven- siquiera ni- una ni ventana. Nada, no es nada. ¿De qué están hablando? Bueno, Y por culpa de las autoridades. no por culpa de las autoridades. Bueno, doctor, O sea, admita un poquito, me toca. no, porque el Porque parecería que somos un país por su cuenta. No, espérate. En el gobierno pasado, Ujú. la CISARRIL, en el gobierno pasado, estableció un programa de primer nivel de atención. Sí. Sí. ¿Quiénes se opusieron? Los médicos. Entonces fue el gobierno. No, recojo el sentir, creo que de la mesa completa. No, yo te pregunto que si No, fueron... no. Usted fue que me No, contestó fueron los que médicos. fueron los médicos. Fueron- Entonces, pero yo mi- te pregunto, entonces fue el No, gobierno. Pero fueron no hay los quien lo médicos. regule. Pero resulta que quienes están en el Servicio Nacional de Salud, quienes están en el Ministerio de Salud, quienes están en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en el Consejo de la Seguridad Social, entre otras instancias que tienen que ver con salud y de manera específica con seguridad social, son la autoridad. Entonces, la pregunta va en dos sentidos. Primero, ¿la autoridad no ejerce su autoridad o la autoridad no tiene autoridad legal, valga la redundancia, para detener esos excesos? Bueno, O sea, para que si un médico se le pega su gana de cobrarme a mí un copago de 3,000 pesos, yo como ciudadana y como enferma, recuerde que el que va es un ciudadano enfermo, un ciudadano en un estado de indefensión, nadie me protege, porque toda oferta y demanda como comprar arroz y habichuela. ¿usted se ha quejado a la DIDA? A todos. ¿Se ha quejado Sí, a yo la me ¿A he la qué, quejado a la doctor? DIDA. Y la DIDA, Yo me he quejado a la DIDA. y la DIDA no ha repuesto. La DIDA no me ha dado respuesta. Y funciona. Sobre todo, Sí, sí, doctor, funciona. disculpe, sobre todo, doctor, y disculpen mis compañeros que tal vez estoy monopolizando, porque el médico no te da un recibo, Pero ni con tarjeta te quiere pero cobrar. cuando tú vas con tu mujer ya parturienta, que ya va a dar Pero, luz, ¿qué es lo que tú le dices? pero- Éntrela, porque pero- ¿qué vamos a Pero ¿y hacer? por qué no le exige el recibo? No, se le exige, pero el médico no lo da. Hay médicos que lo dan, sobre todo para que tú hagas reclamaciones a reembolso. nivel privado. Pero el médico promedio, no hablo de la generalidad, no te da ese recibo de ese copago. O sea, si no te recibe el seguro, te da recibo. Pero si te lo recibe, no te da, porque entonces ahí estaría claro que es la diferencia. Y además, el médico se declara que no tiene RNC, nada. ¿Qué se hace Nada. en ese No cobra caso? con tarjeta. No coge tarjeta, no En coge ese cheque. caso tiene que ser con la Pero eso es DIDA. efectivo. Debe ser con la DIDA y la DIDA investigar y pasárnoslo a nosotros. Bien, Y doctor. nosotros entonces
Y establecer si ni la siquiera tengo un sanción. recibo, doctor, es lo que yo digo y ya. No, Bueno, hay que ver. La DIDA debe de visitar al médico y ver si usted Pero mire, fue sin allá, denuncia sí, va que- a todos los centros privados y bien. todos los médicos Luis cobran José copago de más de Chávez, 1.000 pesos. Luis José Chávez, Todos. porque ya eso cae en el Todos. ámbito de la DIDA. Y estamos Sí, pero la aquí- DIDA sí. depende. Sí, No, no, pero no depende. no depende. Bueno, es parte de la estructura, No, es doctor. parte del Es parte de sistema, la estructura, pero no depende. depende de la CISARRIL. No depende de la CISARRIL. Luis José Chávez. Ahora nosotros tenemos la potestad de sancionar a un médico, una clínica o una ARS. Claro, hasta ahora era que cuando lo sancionáramos, inmediatamente ellos apelan al Consejo Nacional de la Seguridad Social y hasta que el Consejo no resolute, Definitivo. ellos seguían exactamente igual. Por lo tanto, lo que tú decías o lo que tú sancionabas no tenía ninguna validez hasta que no hasta que no el Consejo No resolutara. no resolutara. Pero cambió eso. Pero con esta resolución que acaba de salir, el Consejo la cambió. Y dice que si nosotros te ponemos una multa, Tiene validez. esa multa tiene validez Ejecución hasta que la no apelación funcione. se resolute lo Al contrario. revés. Entonces, al revés. Sí, el Luis José Ahora Chávez. vamos a doctora, tener- Ahora doctora, estamos hablando. ayúdenos ahí. Espérame. Ayúdenos Luis José. Bueno, Jesús Férez Iglesias ha sido no solamente testigo, sino un actor importante en los grandes temas que han contribuido a producir los cambios notables que se han producido en la República Dominicana en las últimas décadas, desde los tiempos en que participó en aquel movimiento llamado Moderno, que procuraba involucrar a los líderes jóvenes de aquella época, empresarios, en una actividad que estaba reservada exclusivamente a los políticos. Entonces los jóvenes, empresarios, profesionales, técnicos, tenían interés en participar en la política y aportar. Yo creo que eso generó resultados, independientemente de que no se les reconozca el crédito a aquellos pioneros que promovieron esa iniciativa. Pero dicho esto, quisiera recordar que en la República Dominicana, la mayoría de las grandes transformaciones o reformas que han impactado y que han contribuido a modernizar la vida del país han sido resultado de la concertación, del acuerdo, unas veces propiciado por intermediarios como Monseñor Agripino Núñez Collado, o simplemente porque las partes se ponían de acuerdo y acudían al recinto de una universidad y plasmaban una decisión que finalmente terminaba siendo un gran tema de transformación en la vida dominicana. Inclusive la propia reforma que hizo posible el sistema dominicano de seguridad social fue producto de una gran concertación. Creo que la más importante que se haya hecho en la República Dominicana. Existiendo ese precedente, la pregunta pertinente es si esas condiciones que hicieron posible los acuerdos que parieron la seguridad social dominicana, que tantos beneficios ha producido a la República Dominicana, independientemente de que se cuestione por una razón o por otra, yo digo, esos antecedentes y esas condiciones y esa vocación que mostró la sociedad dominicana no están presentes para lograr un acuerdo entre actores que están ahí a la vista de todo el mundo y que son responsables de que esto realmente avance, sobre todo para mejorar. Yo creo que sí, que hay que seguir dialogando. El asunto es que las partes quieran dialogar. Y en este sentido, lo que no han querido dialogar ha sido el Colegio Médico o la directiva del Colegio Médico Dominicano. Porque también a veces uno dice que no es posible que la minoría quiera manipular a la mayoría. Y muchas veces nosotros lo que vemos es que 2 o 3 miembros del Colegio Médico Dominicano son los que tienen el control y lo que dicen lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Y no. Doctor, volviendo atrás en las explicaciones que ustedes daban, hay 4 componentes del sistema que son
los que reciben los beneficios de las recaudaciones que hace el sistema. Hay regulación en ese sistema para los 4 componentes. Hay una petición de parte de esos componentes de porcentajes mayores para lo suyo. Y hay un reclamo que ellos agregan por igual, pero con relación a los usuarios del servicio. Usted ha dicho, pidieron un 20%, en un caso, en otro caso otro 20%, en otro caso, por ciento distinto. Y en función de la recaudación, se hizo una redistribución Correcto. de esa recaudación, pero dicen los médicos del colegio que hay una ganancia excesiva por parte de la ARS como parte del componente. Esa es una arista que yo quisiera que usted tocara. Dicen ellos también que es muy poco lo que se le da al paciente en términos de protección para medicina, que se le da 8,000 pesos como reserva al año y que si no lo consumen se pierde. Y alegan que debería aumentarse aún más y que sea acumulativo. Esos 2 elementos, antes de hacerle una tercera pregunta, ¿qué respuesta pueden tener? Nosotros le dijimos que estamos totalmente de acuerdo en hacer los estudios, pero esos estudios cogen tiempo, eso no es de hoy para mañana. Y que en esos estudios deben participar ellos, tienen que participar el Ministerio de Salud y tenemos que participar nosotros. ¿Por qué? Porque para cada enfermedad existe una línea de medicamentos. Y esos medicamentos tienen que estar acorde con la enfermedad. Para eso, esos protocolos los tiene que hacer el Ministerio de Salud conjuntamente con las sociedades médicas especializadas. Que ese es un problema que no está regulado. La medicina de alto costo no está regulada. No, pero no estamos hablando de la medicina de alto ni las costo. otras medicinas. No hay una reglamentación. Estamos hablando de que medicamentos. Es hora de que el Ministerio de Salud, las sociedades médicas especializadas y nosotros que hacemos los estudios actuariales, se diga, bueno, cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar en las diferentes especialidades y esas las vamos a colocar. Y se hacen los estudios actuariales porque, como dije, solamente el 44% de la población está en el régimen contributivo. Sí. Y el salario promedio es 30,000 pesos. No es lo mismo que en Europa, que el salario mínimo son $1,100. Hay una diferencia. Entonces, y que todo el mundo en Europa, todo el que trabaja, la mayoría de los trabajadores no trabajan por cuenta propia, sino que trabajan y cotizan empleados, la seguridad social. Pero aquí no, aquí la mayoría trabaja por cuenta propia. Fíjate que el subsidiado es 55% de la población. Entonces eso afecta a las recaudaciones, los montos que se consiguen. Exacto. Entonces, si tú tienes una recaudación poca, tampoco tú puedes dar todo, porque no hay dinero para darlo todo. Entonces, estamos en el punto de que la recaudación no es del todo, pero y entonces, ese es parte del problema. Entonces, tanto para las medicinas, para la farmacia, tanto para otras cosas que han pedido, se necesita del concurso de las sociedades médicas especializadas, del Ministerio de Salud y de nosotros para sentarnos en una mesa a discutir todas estas cosas y llegar a conclusiones. Está convocado ese encuentro con esa agenda específica. Se lo hemos dicho, pero ellos dicen que no, que eso tiene que salir de una mesa de discusión hoy. Y sobre las ganancias de la ARS que ellos refieren, bueno, que es demasiado. Hay algunas ganancias pequeñas dentro de las cuales está la ARS del colegio médico, que tienen una ganancia mayor. Pero cuando tú la sumas todas... Doctor, ¿unas ganancias pequeñas dentro de las cuales unas ARS pequeñas. Ok, ahora sí. Por ejemplo, una ARS pequeña donde la población de los médicos, la mayoría de los que están adscritos al colegio médico son jóvenes,
no se enferman o son profesionales que no quieren salir embarazadas porque están trabajando en hospitales, entonces su siniestralidad es menor. Pero las grandes, Además, tiene las un que segmento agrupan especializado. a todo el mundo, envejecientes, todos, esas grandes, como el SENASA tiene una siniestralidad de un 98%. Ellos hoy. quieren la cenaza. Pero ellos dicen, doctor, que las privadas deben imitar a SENASA, que teniendo un universo de miembros o de cotizantes tan diverso, tienen unas ganancias muchísimo más bajas y que por ende les da un trato más humano. Entonces ellos dicen, las otras, Mafre, Humano, las otras. todas ganan mucho Y dan No, poco. no, Y dan pero poco. la siniestralidad de esas grandes, de las grandes, es de más del 90% en este año del 2020. Pero ellos dicen, SENASA tiene esa siniestralidad y nos trata mejor. ¿Por qué no bueno. puede ser? Ya. Hay médicos que te tratan bien, hay otros Doctor. que te Bien, tratan Bueno, mal. pero sencilla, porque es estatal y no persigue. Doctor, para concluir y darle paso a Bernardo, que vamos como Jack el Destripador. Sí, por parte. Pero no me destripen. No, a usted no. No, a usted no, imposible. Porque estamos hurgando para buscar elementos del sistema. Sí, hombre. Y la CISARRIN es solo una parte del sistema. Aunque sea la que norme, es una parte del sistema. Correcto. Entonces, el médico está pidiendo un incremento en lo que tiene que ver con el copago. Es lo que ellos están pidiendo. No. En honorario de... En honorario de, sí, las ARS. de las ARS. Pero hay un caso que son las cirugías. Los médicos le cobran la cirugía al paciente y a la ARS. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque aquí no estamos viendo solo el reclamo de los médicos. Estamos tratando de ver, en la medida de que las informaciones y los conocimientos nos permiten, todo el espectro. Dije desde el principio que actualmente los médicos consideran que la seguridad social es como una ayuda al sistema privado de la medicina. Y que desgraciadamente no puede ser así, porque la seguridad social es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el presidente de la República lo sabe y está consciente de eso y ha dado, ha estimulado y ha dado órdenes de que hagan los estudios necesarios para que inicie el primer nivel de atención. Para eso el doctor Plutarco Arias, que fue el primer ministro de Salud, el presidente lo acaba de designar para que sea el que lleve la voz cantante en este sentido, de hacer los estudios necesarios para iniciar el primer nivel de atención. Que con eso se resuelve parte del problema. Se puede resolver parte del problema porque las personas van a tener que ir al primer nivel de atención y de ahí referirlo a un segundo nivel o a especialidades. O tercera, a las especialidades. ¿Ese fue que cancelaron, doctor, por mala gestión? Social, la seguridad social en esa forma puede pagarle mejor al primer nivel de atención y pagar mejor los servicios de segundo y tercer nivel. Pagarlo mejor. Pero pagarlo mejor no necesariamente quiere decir pagar lo que el médico quiere cobrar, que es otra cosa. Entonces, eso pudiera resolver parte del problema. Porque entonces, la seguridad social a muchos médicos que no tenían una clientela, vamos a llamarle así, le ha dado una clientela por volumen. Entonces, en la seguridad social tú puedes ganar por volumen, no por volumen y además de eso agregarle más dinero. Bien, doctor, por último,
La CISARRIL ha sancionado a las ARS en muchos casos. Y estamos hablando de la ley 8701. Sin embargo, no hay el primer médico sancionado por violaciones a esa ley. ¿Por qué? Porque no teníamos esa potestad. Ahora vamos a tenerla. Bien, Bernardo Núñez. Doctor, lo primero es disculpando porque las frustraciones que el sistema de seguridad social nos arroja, nosotros como afiliados, estamos aprovechando su presencia como autoridad aquí para descansarla. Entonces, por ejemplo, usted dice, ¿se va a solucionar ahora cuando con Plutarco Arias? Yo pregunto, ¿ese no fue el que cancelaron en salud pública por problemas de gestión? Entonces, como que andamos cojo o vamos camino a eso otra vez, porque él fue ministro de salud y no pudo aplicar eso. Pero, fundamentalmente, fue el primer ministro Pero de salud. usted sabe que fue por problemas de gestión. Yo digo que si no fue por problemas de gestión, que se dijo que lo cancelaron. Yo no sé por qué lo cancelaron. Ok. Pero lo cancelaron del ministerio porque no funcionaba. Bien. Entonces, No, pero no porque no funcionaba, porque estaba comenzando. okay. Pero mi pregunta radica principalmente, doctor, usted es una autoridad del sistema. ¿Cómo el gobierno, qué posibilidad tiene o hay, si el gobierno lo ha estudiado, que no solo sea aplicar esa primera puerta al servicio, sino que se modifique la ley, porque hay una distorsión en toda parte y el gobierno ha sido responsable, digo la autoridad, ha sido responsable de permitir que se le cobre al afiliado más de lo debido y no sanciona a los médicos. Segundo, que se brinden los servicios que quieren la ARS y no se les sanciona. Tercero, que yo, que soy diabético, que soy hipertenso, no tengo derecho a los medicamentos. Entonces, todas esas distorsiones le han permitido a las autoridades y hoy solo le queda al paciente, al afiliado, pagar. Y no sé si tiene que ver, esa es una pregunta ahí, si el gobierno está decidido a modificar la ley 8701 que quizá pueda corregir alguna de esas distorsiones. Una. Y la otra, doctor, para ya que me la pueda contestar ahí una detrás de otra. Y la otra pregunta es, el sistema de seguridad social hacia el 55% que no son los que están en régimen contributivo, ¿quién lo paga, doctor? ¿Nosotros mismos también? No, lo paga el Estado Dominicano. Lo paga el Estado Dominicano. Y debo decirle lo siguiente, el gobierno desde el principio de su gestión o de nuestra gestión estableció una mesa de discusión para la modificación de la ley de seguridad social y la ley de seguro de salud. Y en ambas mesas de discusión, que son diferentes, están todos los actores del sistema participando. Y con eso te digo que el Colegio Médico también está participando. Pero independientemente de eso, quienes modifican la ley no es el gobierno central, es el Congreso. Y el Congreso ha hecho una comisión bicameral en la cual precisamente en el día de hoy me reuní yo con el senador doctor Franklin Peña de San Pedro de Macorís, donde estuvimos conversando sobre las modificaciones que ellos han ido introduciéndole a la ley de seguridad social, y quedó en que me la iba a enviar el borrador para que nosotros en la CISARRIL la veamos y podamos darle más insumo a ellos. Ya tienen una vista pública y van a anunciar otra segunda vista pública para la modificación de la ley. Luis José. Doctor Félix Iglesias, el sistema dominicano de seguridad social fue concebido
originalmente, y así se estableció en la ley como un proceso gradual que debió ejecutarse en un determinado plazo. De acuerdo. Ese plazo se cumplió ya ventajosamente y todavía quedan algunos aspectos importantes pendientes, como por ejemplo el régimen contributivo subsidiado. ¿En qué momento estamos en materia de cumplir los objetivos fundamentales del sistema dominicano de seguridad social? Bueno, se ha discutido con el régimen contributivo subsidiado y hasta ahora lo que se pretende es que se invierta la cotización en el régimen contributivo subsidiado. Tú sabes que en el contributivo el empleador paga el 70% y el empleado el 30%. En el contributivo subsidiado, que podríamos ser cualquiera de nosotros, profesionales liberales, que pague la actividad económica informal, que es el 50 y tanto por ciento. Que pague el 70%, el informal, y el Estado lo ayude con un 30%. Estamos en esa discusión. Eso es para ser viable ese aspecto. Para ser viable ese aspecto. Hay otros aspectos viables que tienen que ser viables, como es la de una tarjeta de un banco, podría ser banco de reserva, en la cual aquel que gane diario, que pueda, si quiere pagar diario su cuota, que lo vaya haciendo, o semanal, porque es disperso. Y tener cobradores dispersos es un grave problema. A nivel Rosario. También se ha discutido, por ejemplo, choferes que, bueno, pues que haya si están asociados en una asociación, que la asociación le cobre y que la asociación se cotice, cobrándole a ellos, y entonces que sea un solo pago. De pago, sí. Los beneficios, por ejemplo, a los adultos mayores contemplados en la Ley de Seguridad Social tampoco se han convertido en una realidad. Hay muchos beneficios que se han contemplado, que lo que hay que darle es más difusión. Que los beneficiarios no los reclaman. Que no los reclaman. A nivel Rosario. ¿Por qué, aprovechando esa revelación que usted hace, por qué es tan tenue? ¿Por qué es tan pasiva la seguridad social en lo que tiene que ver con la difusión de derechos? Mujeres parturientas que no reclaman el subsidio por maternidad porque no lo saben. Empresas que cuando le llevo mi licencia médica, la empresa sigue pagando esa licencia que tengo, aunque tiene la opción de hacerlo o canalizarlo vía seguridad social. O sea, ¿por qué tantos años después y una ley tan fundamental sigue siendo tan ignorada? Y aprovecho y le hago mi pregunta, que tiene que ver con la actualización del Plan Básico de Salud. Ya una actualización integral donde se dé cobertura a determinados medicamentos básicos que no están cubiertos, donde algunas cirugías que de manera laparoscópica no me las está cubriendo, me las cubra, y donde también 8 o 10 mil pesos, que es lo que se cubre por medicamentos, pues se incrementa de una manera razonable. Bueno, ¿cuándo se va a actualizar el plan, que es un mandato de la ley? Ya lo hemos dicho. No, y pero lo vamos a repetir de nuevo. Sí, porque como para que no hay eso fecha, se necesita no sé. del concurso de sentarse en las mesas. Pero es que hay que sentarse en las mesas, porque es muy fácil en un micrófono decir esas cosas. Pero vamos a la realidad. Ok, vamos a cambiar la cirugía. ¿Quiénes son los que tienen que hablar de eso? Los médicos. Los médicos cirujanos, ¿verdad? Sí. Pero los médicos cirujanos tienen una sociedad que es el Colegio de Cirugía. Se tiene que sentar en la mesa conjuntamente con el Ministerio de Salud y conjuntamente con doctor, la CISARRIL. ciertamente el rol de hablar desde una cabina, pues es más ligero quizás que usar una asada para hacer producir la tierra, pero
si bien es cierto de que lograr acuerdos, consensos es lo ideal, también es cierto que sobre todo pensando en la población que necesita, la autoridad tiene que tomar decisiones. Para eso, de hecho, se escoge. Y aunque el colegio médico es una pata importante en cuanto a organismo decisorio, no es el que lleva la voz cantante. O sea, esa retranca que tenemos con la actualización del Plan Básico de Salud es de muchos años. Los mismos médicos dicen que no se oponen. Que a mí me abran la barriga cuando eso se resuelve con una laparoscopía. Hay una comisión de honorarios médicos que los únicos que no llegan a la comisión cuando se convocan son los médicos. Doctor. Sí, pero doctor, disculpe, pero esa es mi pregunta. O sea, está Lo que bien te el quiero decir es que consenso, pero llega un momento donde yo necesito que la autoridad decida. Estamos en democracia. Cuando hablo de yo, me refiero a la ciudadanía. En la democracia, en la dictadura, se imponen las cosas. Quiera tú o no quiera. En la democracia Entonces, no. si los médicos nunca se sientan a dialogar, o si el camillero nunca se sienta a dialogar, nunca se va a lograr actualizar el plan básico. Se hace más difícil. Se hace más difícil porque hay que ponerse de acuerdo. Pero entonces existe una posibilidad de este año, que apenas inicia, 2023, tengamos una seguridad social más segura y más social, independientemente de que los médicos o los camilleros o los maestros se sienten o no. Bueno, lo que queremos es eso. Doctor. Es llegar a consenso democráticamente. Doctor, Johanna Parra. En ese sentido, mire, usted ha arrojado muchísima luz y yo creo que en algún momento determinado nos ha quitado muchísima esperanza. Porque ahora que nosotros sabemos que la puerca ha retorcido el rabo en esto de todo esto con la ley 8701 y que la República Dominicana va a tener que empoderarse con este tema. Para médicos, para gobierno y para todos. Porque la verdad es que esto es un tema país y yo me duele en el corazón que la sociedad dominicana lo esté ignorando. Lo esté ignorando y lo esté pagando. Y a la clase política tampoco le importa. Sí, no, pero está bien, los políticos que no le importe. Usted que está pagando su cuarto, usted que tiene que defenderlo. Pero vamos a lo siguiente. ¿Para cuándo va a comenzar a aplicarse esa resolución? ¿Para cuándo va a comenzar a pagar ese fondo más el dinero del pueblo dominicano que va a salir de su bolsillo? ¿Y cuál es el plan que tiene la CISALRIL para que los médicos cumplan ese plan? Los médicos dicen que no, los médicos no les ha importado en lo más mínimo lo que ustedes resolutaron. Ellos insisten en que ellos no lo van a cumplir. Ahora se supone que el colegio médico y Senencaba. La directiva. Bueno, sí, mire, y yo he hablado con muchos médicos, incluso que nos atienden a nosotros y a la familia, y todos están en la misma tesitura, ¿eh? Pero bueno, imaginemos que hayan 2 o 3 que digan que sí, que van a hacer lo que ustedes dicen. La pregunta es puntual. ¿Cuándo inicia esa resolución? ¿Cuándo el pueblo dominicano comienza a pagarlo? El 1 de febrero, ya inició. O sea, ya inició. ¿Qué plan ustedes tienen pautado para que los médicos cumplan la resolución? Y se supone que con eso tengan sus respectivas sanciones, o cuál es la siguiente medida que ustedes tienen, porque usted dice ya la resolución no tiene vuelta atrás, eso fue lo que se aprobó y eso es lo que viene, o estamos todavía en un espacio de diálogo, de posibles negociaciones. Es para uno, como dicen, entender antes de uno condenar acciones o hacer comentarios a lo mejor definitivos. Hacemos un llamado a los médicos a que los problemas particulares no afecten los problemas generales, que el centro de la discusión sean los pacientes, que son los que sufren. Ojalá. Y ellos tienen que entender eso, y estoy hablando de la generalidad, ¿verdad? Estoy hablando, además de la generalidad, de los directivos del colegio médico, que son los que tienen la responsabilidad de informar a los médicos. Yo quiero que tú sepas que hace 16 meses se le aumentó un 20% y ahora otro 20%. Pero el primer 20% más los incentivos son como 44% de aumento. Más todas las otras cosas, el aumento es como de un 85%. Fíjense que los trabajadores están discutiendo un aumento salarial
y han iniciado con un 35%. Y a lo mejor llegan a un 15, acuerdo a un 20. de un 15, un 20%. Sí. Los médicos tienen 85%, cobran copago y siguen protestando. Así no puede ser. Y ustedes Doctor, lo están no, no, esperando ya, para un consenso. consenso. Doctor. No, ya, pero ya, es decir, ya. de Sí, pero Salvador. ya, Y lo están pero esperando ya, para un consenso perdón. para actualizar el plan básico de Bien, salud. Pero ese es el rol de la Bueno, CISALRI. pero No. ¿qué Doctor, tú quieres? doctor, No. por último, mire. Yo te pongo Usted- en mi lugar. ¿Qué tú harías? Te regaló Doctor, el cargo. ¿Qué haría usar su autoridad? La autoridad No, que le yo da te la lo ley. pongo, yo te lo pongo. La autoridad que le da la ley. Claro, que es muy Doctor, fácil La autoridad es hablar. usted. La autoridad es usted. Doctor, por último, y saliéndonos un poco sin salirnos, el doctor Félix Iglesias, que es médico, que es funcionario, frente a todo esto, ¿cómo se ha sentido? ¿Eh? Frente a todo esto, usted que tiene el rol como árbitro de defender a la ARS, de defender a los médicos, de defender a la ciudadanía, que tiene un rol en todo esto, en ese punto, pero que no deja de ser y ha sido exitoso médico, capaz, de buena formación, a orgullo de todos, satisfacción de todos. ¿Cómo se ha sentido? Con tristeza. Claro que me siento con tristeza. Porque veo que realmente lo que sufren esto son las personas. Claro. Y son las personas que tienen a un ser querido enfermo y el enfermo mismo. Con mucha tristeza. Claro Impotente. que sí. Gracias al doctor Impotente. Jesús Félix Iglesias por compartir esta tarde con nosotros de una manera abierta, franca, precisa y sin tapujo frente a una situación dramática y que, como él acaba de decir, no deja más que tristeza tras de sí hasta que se resuelva. Nosotros...